Tiempos de Dios. Hoy vamos a hablar de eso, de los tiempos de Dios. Vamos a estar hablando de Eclesiastés 3:1. Y dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero hoy vamos a meditar un tema. Y a lo largo de nuestras vidas que estamos viviendo, muchas veces es como un desafío. Hay muchas preguntas sobre los tiempos de Dios. Ahora, muchos nos encontramos en momentos difíciles hoy en día, ¿cierto? Incómodas, que a menudo parece como que se nos fuera todo de control. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Que se nos va todo de control, ¿cierto? Y ahí entramos en momentos que nos desesperan. Cuando estamos en momentos de prueba, tiempos difíciles, y cuando no entendemos las cosas que están sucediendo, ¿cierto? Y muchas de las cosas, no las esperan. Nadie espera un problema. Nadie espera una situación difícil, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Aunque no nos guste muchas veces esperar, es necesario esperar. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Su voluntad se cumple a tiempo. ¿Cuánto lo creen? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y si la voluntad de Dios es perfecta, el tiempo de Dios es perfecto. No el tiempo de José, el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Ahora, en esta vida hay momentos difíciles y todo tiene un tiempo para todo, ¿cierto? Hay momentos donde nacemos, luego morimos, hoy plantamos y mañana ¿qué hacemos? Cosechamos, ¿cierto? Lamentablemente hoy herimos, mañana curamos, hoy destruimos y mañana edificamos, ¿cierto? Hoy estamos llorando, pero mañana vamos a reír. ¿Cuántos creen eso? Hoy estamos tirando piedras, pero mañana recogemos. Hoy nos lastimaron, pero mañana abrazamos. Hoy ganamos y tal vez mañana perdemos. Ahora, todo tiene su tiempo en los caminos de Dios. Este versículo subraya una cosa. Ya sea que sea bendición, o sea un reto, o sea una prueba, sucede al momento que Dios ha dispuesto que suceda. Y hoy vamos a explorar, cómo podemos confiar en Dios, o en los tiempos de Dios. Ahora, cómo esperar su voluntad. Y la Biblia nos enseña muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Tenemos que empezar a confiar en el Señor, en las circunstancias que estamos viviendo. Nos tenemos que atrever. Ahora, desde el principio, desde la creación, Dios ha demostrado que su tiempo ha sido perfecto. En Isaías 55, versículo 8 al 9, Dios usa al profeta Isaías para hablarle al pueblo de Dios. Y Isaías va y les dice estas palabras. Y son palabras para nosotros hoy en día también. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice así. Porque mis pensamientos, ¿quién está hablando ahí? Dios, ¿cierto? O sea, Dios estaba hablando a su pueblo a través de Isaías. Y Isaías empieza a decir estas palabras. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos, dice, son más altos que los de ustedes. Más altos que los del cielo sobre la tierra. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora, si creemos esa palabra de Dios, ¿por qué muchas veces nos cuesta confiar en Dios? Que Dios tiene un mejor propósito para nosotros. Ahora, nosotros planeamos un plan, ¿cierto? Hacemos un plan, vamos a hacer esto y esto y eso. Pero muy pocas veces se lo entregamos a Dios. ¿Por qué? Si los caminos de Dios son más perfectos que los míos, si los planes de Dios son más perfectos que los míos, ¿en dónde dejamos a Dios ahí? ¿Dónde está Dios ahí? No está, ¿cierto? Ahora, y Dios les está ahora. Estas palabras del profeta Isaías nos revelan algo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Ahora, nuestros caminos son muy diferentes a los caminos de Dios y a los pensamientos de Dios. Ahora, es importante recordar, cuando enfrentamos desafíos,
Yo sé que todos han enfrentado desafíos, ¿cierto? Ahora, cuando enfrentamos desafíos, ¿en quién confiamos siempre? ¿O en quién debemos de confiar? Ahora, Dios nos está invitando a que confiemos en Él. Que pongamos nuestra fe en Él, a reconocer la sabiduría de Dios. La comprensión de Dios es mucho más grande que la de nosotros. Nosotros somos sabios, ¿cierto? ¿O no son sabios ustedes? Pero Dios es más sabio. Nosotros somos inteligentes, pero Dios es más inteligente. Nosotros tenemos planes, pero Dios tiene mejores planes. Nosotros tenemos un camino, pero Dios ha diseñado un camino mucho mejor que el que nosotros hemos planeado. Ahora, a veces nos encontramos en situaciones difíciles y no entendemos por qué están sucediendo. Es como que nos ponen en un bosque y no sabemos por qué estamos ahí. Decimos, chable, ¿quién nos puso en este bosque? Espérate, ¿qué camino tomaste? Ahora, ¿te esperaste al tiempo de Dios o te adelantaste al tiempo de Dios? Ahora, yo he entendido que esperar en Dios cansa y cuesta. No es fácil esperar en Dios. Es difícil creerle a Dios muchas veces. Pero es lo más necesario para nosotros. Ahora, pero en lugar de preocuparnos o tratar de entender todo, ahora Dios nos está llamando esta mañana en confiar en Él. En confiar en los planes que Él tiene para nosotros. Ahora, este pasaje nos recuerda que no podemos limitar a Dios. Nosotros no lo podemos limitar. Mi esposa siempre decía, quiero una casa, 2 pisos, 4 recámaras, puerta roja, garage. Le digo, ¿por qué limitas a Dios? Tal vez Dios tiene una casa de más recámaras, de más puertas rojas, de un garage más grande. ¿Por qué limitamos a Dios? No podemos limitar a Dios con nuestras propias ideas. Ahora, sus caminos, dice, son más altos, son más grandes, son más profundos que lo que nosotros podemos imaginar. Ahora, al rendirnos ante su voluntad y seguir sus caminos, podemos confiar en Dios. Podemos tener paz. ¿Qué más podemos tener? Dirección en nuestras vidas. Incluso cuando las circunstancias nos van a confundir muchas veces o son confusas. Isaías 58 nos invita a tener una profunda confianza en Dios. En Dios, especialmente en los momentos de sufrimiento, de crisis, de prueba. Ahora, estos versículos nos aseguran que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que nuestros planes, que nuestras metas, que nuestros deseos, que nuestros anhelos, que nuestros sueños, que nuestros propósitos. Y le seguimos es más. Ahora, para ponerlo en práctica y entender que los planes de Dios son mejores que los míos, tenemos que empezar a creer en Dios, en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y eso significa que aunque no siempre entendamos el porqué de las cosas suceden, aún así tenemos que tener la certeza de confiar en Dios. Que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Al confiar en Él, ¿qué vamos a encontrar en Él cuando confiamos en Dios? ¿Qué ha encontrado usted cuando usted ha confiado en Dios? Lo primero que va a encontrar es paz, seguridad, confianza, determinación, seguridad, entendimiento. Y no es un entendimiento humano que vamos a tener, es una paz que nos va a fortalecer aún en medio de las dificultades que nosotros estemos pasando en este momento. Ahora, aplicar este principio en nuestras vidas significa entregarle a Dios nuestras preocupaciones. Y el texto que leyó mi esposa, ¿de qué hablaba? Mateo 28, ¿por ahí? Venid a mí todos los que están cargados y cansados. Ahora, entregarle a Dios nuestras preocupaciones y nuestras cargas y empezar a descansar en Dios, lleno de su amor, de su sabiduría, y sabiendo y entendiendo y confiando y teniendo la certeza de que Dios tiene el control de
todo lo que está sucediendo en la vida de nosotros. Ahora, Dios nos invita a confiar aun cuando no entendemos el por qué Él se está demorando en hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Y es ahí donde nos cuesta mucho. Digo nos cuesta porque yo me incluyo ahí. Nos cuesta mucho en confiar en Dios y en esperar en Dios. Y eso no es nuestra naturaleza humana. Queremos que las cosas sucedan de inmediato. Que sucedan para mañana, Señor. Yo lo ocupo ya mañana. Haz este milagro, empieza a mover, a abrir puertas. Y espérate. O sea, yo quisiera un trabajo mejor. Pero sé que Dios tiene un trabajo para mí mejor. Por eso es el tiempo de Dios. Dios me tiene donde Él me tiene porque me está enseñando. No sé lo que me está enseñando. Pero luego me lo va a mostrar el por qué me tiene ahí. Digo, Señor, ¿yo qué tengo que ver con maquillajes? Estar checando los colores, lipstick, ¿yo qué tengo que ver con eso? O sea, ¿qué me estás enseñando ahí con la pintada de ojos? ¿Qué me estás enseñando ahí con el polvo? ¿Qué tengo que ver yo ahí? No es lo mío, o sea, estoy yendo, me agrada estar ahí, no me agrada, no sé por qué Dios abrió esa puerta. Y se lo he preguntado y no he recibido respuesta de Dios, pero sigo trabajando ahí. Sé que tiene un lugar mejor, pero sé que tengo que esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuánto lo creen? Ahora estamos acostumbrados a un mundo de respuestas rápidas, soluciones instantáneas. Sin embargo, Dios opera de una manera diferente. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él sabe lo mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendamos nosotros. Ahora, Dios no está apresurado para cumplir nuestros deseos. Híjole, eso está duro, ¿cierto? Para Dios, Él no se apresura. Los que se apresuran y se desesperan somos nosotros, ¿cierto? Pero Dios no se apresura en cumplir nuestros deseos. Dios, si Él lo prometió, lo va a cumplir, pero a su tiempo de Dios, al tiempo de Él. El tiempo que Él ya destinó que se va a cumplir. Porque ese es su propósito. Por este pensamiento nos invita a reflexionar sobre la importancia de esperar en Dios, sabiendo que su plan es más grande que aún las circunstancias que hoy en día tú estés atravesando. ¿Cuántos están pasando por circunstancias difíciles el día de hoy? Bueno, Dios tiene un plan más grande y más efectivo para las circunstancias que hoy en día estás viviendo. Confiemos en Dios, en el tiempo de Dios. Aceptemos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y a veces ese propósito incluye tiempos de prueba, tiempos de espera, incluso tiempos de dolor. Pero en medio de estas temporadas difíciles, debemos recordar que Dios nunca llega tarde. Este es un canto de Samuel Hernández, que dice que Dios siempre llega a tiempo. ¿Quién lo ha escuchado? ¿No lo han escuchado? Le estoy promocionando a Samuel Hernández. Es el segundo disco que grabó después de Levanto Mis Manos. Dios nunca llega tarde. Y vamos a mirar unos ejemplos bíblicos perfectos que Dios nos va a mostrar a través de su palabra. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios tiene un tiempo específico, planeado. Y vamos a mirar primero. Ahora, estos ejemplos nos enseñan a tener fe, en confiar en que Dios está obrando, incluso aunque nosotros no lo vemos. Tenemos el ejemplo de Abraham y Sara. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? ¿Qué dice en Génesis 12:2? Haré de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham. Y te bendeciré y te haré famoso tu nombre y serás una bendición. Ahora, Dios le había prometido a Abraham que Abraham sería el padre de una gran nación, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Ahora, después de todo lo que pasó a Abraham y pasó a Sara, tuvieron que esperar hasta una edad avanzada
para que ellos miraran la promesa que Dios les había hecho, para que ellos pudieran ver la promesa cumplida. ¿Y cuál era la promesa? Que les iba a dar un hijo, ¿cierto? Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100 cuando nació Isaac. Ahora, durante ese tiempo de duda, enfrentaron momentos difíciles, se desesperaron, dudaron en Dios. Y sabemos que Sara y Abraham, ahora cuando uno se adelanta a Dios, ahora Dios ya les había prometido a ellos algo, ¿cierto? Un hijo, la promesa de que les iba a dar. Pero como no había pasado tiempo y no habían visto la promesa de Dios, que dijeron, bueno, vamos a echarle la mano a Dios. Como que Dios como que ya se le está pasando el tiempo a Dios de lo que Él dijo. Vamos a ayudar a Dios, dijo Sara. Abraham, vení, le dijo. Ven, le dice. Ven. Ahí está, yo no puedo tener hijos. El tiempo está avanzando. No miro que Dios está haciendo nada. Ahí está mi sierva Agar. De relaciones con ella. Y que el hijo de la promesa salga de Agar. Y como todos ustedes saben la historia, Abraham se negó muchísimo. No quiso. Se molestó con Sara. Duraron semanas que no se hablaron por esa discusión que Abraham no quería. No, Abraham nunca se negó, ¿cierto? Al instante dijo, ok, estoy de acuerdo contigo, Sara. Ponte a Agar. Después de ahí nació Ismael. Que el nombre de Ismael significa Dios escucha o Dios oye. ¿Por qué? Porque dice que el ángel del Señor había escuchado la aflicción de Agar cuando Agar se va al desierto. Ahora, ¿por qué se va al desierto? Y ustedes conocen la historia, ¿cierto? Ahora, dice la palabra de Dios que Ismael empezó a mirar a Isaac, que se burlaba de Isaac. Y Sara lo vio y le dijo a Abraham, córrelos de la casa, les dijo, porque está pasando esto. Y igual Abraham obedeció a Sara y corre a Ismael y a Agar. Ellos se van al desierto. Y si quieren seguir la historia, miren ustedes. Se les acaba el agua. Empieza a morir Ismael. Y de repente se le aparece el Señor. Pero ¿qué podemos ver con esto? Que ellos se adelantaron al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y si ustedes miran todas las circunstancias o todo lo que sucedió después de eso, por adelantarse a los tiempos de Dios. Dios cumplió su promesa que le había hecho a Abraham y a Sara. La historia de Abraham y Sara nos enseña que la espera de Dios nunca va a ser en vano. 100 años tenía Abraham. 90 Sara. Ahora, Dios les había dado la promesa. Les había prometido algo, ¿cierto? Pero no les había dicho el tiempo que se las iba a entregar. Porque Dios sabe el tiempo perfecto que Él tiene. Aunque nuestra lógica humana, el tiempo puede parecer incorrecto, tarde, el Señor siempre cumple lo que Él promete. Ahora, durante el tiempo de espera, Dios estaba preparando a Abraham. Dios estaba preparando a Sara. Los estaba fortaleciendo en su fe. La demora de Dios no es indiferencia, sino es una preparación para nosotros. Ahora, lo que Dios retrasa lo hace con un propósito para la vida de nosotros. Otro ejemplo tenemos el de José el soñador. De la esclavitud, ¿a dónde pasó ser? El gobernador de Egipto, ¿cierto? La vida de José es un poderoso ejemplo de cómo Dios trabaja a lo largo del tiempo para cumplir las promesas. Lea Génesis 37 al 50. Vemos cómo José fue vendido por sus hermanos. José recibía revelación de Dios, sueños de Dios. Él va y se los cuenta. ¿Y qué pasó con los hermanos? Se llenaron de envidia. Dijeron, ya se le zafó un tornillo. ¿Cómo que nosotros nos vamos a inclinar a él? ¿Quién se cree él que es? Vamos a matarlo, dijo uno. Y dice el otro, no, mejor hay que venderlo. Si lo matamos vamos a destruir el corazón de mi papá. Por el de todo modo lo hicieron, lo vendieron.
Fue vendido injustamente como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente. Pasó años en dificultades, de prueba de fe. Sin embargo, el tiempo de Dios para José lo elevó a una posición de autoridad en Egipto, donde pudo salvar a su familia de una nación que estaba sufriendo por hambre. Ahora, al reflexionar sobre la vida de José, entendemos que aunque él enfrentó pruebas difíciles, tiempos de abandono, ahora Dios estaba obrando todo para bien. Y tal vez nuestra espera en este momento es porque Dios está obrando para el bien de nosotros. Ahora, el tiempo de Dios no solo fue perfecto para la vida de José, sino que también tuvo un impacto mucho mayor para el pueblo que estaba viviendo en crisis. Ahora, cuando José se le revela a sus hermanos, ahora que José tenía todo para destruirlos, pero José sabía que el propósito de Dios era perfecto y que el tiempo de Dios era perfecto. Cuando José estuvo enfrente de sus hermanos, les dijo: vengan, acérquense en mí. Génesis 45, del 4 al 8. Ellos se acercaron a José y José les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes, dice, vendieron como esclavo a Egipto. Versículo 5 le dice: no se preocupen, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Y me encanta lo que sigue diciendo: pues Dios me mandó antes que ustedes para salvarles sus vidas. Versículo 6. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años más sin que se pueda cosechar. Versículo 7. Pero Dios, ahora él tenía una convicción, José, que era Dios el que había permitido todo lo que él pasó para llevarlo a ese lugar. Él permitió que fuera vendido. Él permitió que fuera abandonado, que fuera rechazado por sus hermanos, que fuera encarcelado injustamente. Él sabía que Dios lo había permitido, pero él también sabía que tenía un tiempo específico para salir de ahí, que Dios tenía un tiempo para él. Y él les dice en el versículo 7, pero Dios me vio antes que ustedes para asegurarles que algunos de ustedes sobrevivían en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino que fue Dios. Ahora, ¿qué convicción tenía José? Ahora, no se la dio fácil estando encarcelado injustamente. Pero él esperó el tiempo de Dios. Él tenía sueños de parte de Dios. Y él esperó el perfecto tiempo de Dios para que se cumpliesen esos sueños en la vida de José. Y pueden ver que sus hermanos fueron y se le arrodillaron enfrente de él, tal y cual como Dios le había mostrado en el sueño. ¿Cuánto tiempo pasó? Muchos años. Pero Dios cumplió su promesa que le había hecho de sus sueños. Luis Palau dice en un libro: el tiempo de Dios es como una obra de arte. Solo vemos las pinceladas en el momento, pero cuando nos alejamos y miramos el cuadro completo, vemos la belleza y el propósito detrás de cada trazo. El libro se llama ¿Dónde está Dios cuando el dolor golpea? Si lo quieren leer. Otra historia tenemos la de Ana. La historia de Ana. Ella quería un hijo. Primero Samuel nos narra y describe cómo Ana era una mujer estéril, igual que Sara, estéril, triste, se sentía humillada. ¿Por quién? Por Penina. ¿Quién era Penina? Era la otra esposa de su marido. La otra parecía coneja, teniendo hijos, y Ana nada.
Dice la historia que ella va al templo y empieza a orarle a Dios que quiere un hijo, con fervor, va al santuario y le promete a Dios que si le da un hijo, ella se lo va a entregar a él para que le sirviera. ¿Y qué hizo Dios? Dios escuchó su petición. Ana dio a luz a Samuel. Ahora, durante muchos años, Ana soportó el dolor de la espera, de la humillación, pero ella continuó confiando en Dios. Finalmente llegó su tiempo perfecto. Dios le concede un hijo. ¿Quién fue su hijo? Samuel. ¿Quién se convertiría en quién? En uno de los profetas más grandes de Israel. Samuel significa yo se lo pedí al Señor. Si le quiere poner un nombre a su hijo, Samuel, yo se lo pedí al Señor. El Señor me lo concedió. Es bonito el nombre de Samuel. O póngale Alcana como quiera. Ahora, Ana tuvo, y después de eso, Ana tuvo 3 hijos más y 2 hijas más. Ana es un ejemplo de que la oración persistente combina con la confianza de Dios o en el tiempo de Dios. Ahora, Dios no solo respondió a la oración de Ana, sino que utilizó a Samuel, ¿para qué? Para llevar a cabo su plan que él tenía para el pueblo de Israel. ¿Quién fue el que ungió a David? Samuel. Samuelito. Pero Dios tenía un propósito para Ana. Y era un propósito muy grande que le iba a dar un hijo, uno de los mayores profetas del pueblo de Israel. Samuel. Ahora, Dios utiliza nuestras oraciones, no solo para darnos lo que necesitamos, sino para transformarnos y alinearnos al propósito perfecto que Él tiene para nosotros. Ahora, confiar en el tiempo de Dios no significa que será fácil. Habrá momentos de duda, de frustración y de preguntas. Pero la clave es recordar que Dios es fiel y el que Él nunca nos va a abandonar. ¿Qué dice Isaías 40:31? Dice, dice así, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, la Biblia compara al ser humano con diferentes animales. Una de muchas nos compara como unas águilas. Ahora, las águilas es un ave muy particular. Tiene la capacidad de volar en las alturas. La águila mira a sus presas, ¿dónde? Desde las alturas. Ahora, Dios nos da la capacidad de levantarnos como las águilas, como lo dice Isaías. Es volar por encima de las dificultades. Ahora, Dios nos da la capacidad de estar sobre los problemas, no debajo. Ahora, este versículo nos tiene que llenar de esperanza a nosotros. Pases por el fuego, dice Isaías 43. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te van a consumir. Ahora, Dios utiliza las pruebas no para destruirnos, sino para transformarnos. Ahora, el tiempo de prueba es parte del camino hacia la victoria. Si no hay prueba, ¿cómo le hacían en la escuela? Si usted no tenía una prueba o no pasaba una prueba, no la pasaban de grado. Ella andaba haciendo sus chivos, sus acordeones. Yo los apuntaba en el pizarrón. A, B, C, D. Y a veces todo lo fallaba. A veces llegaba el maestro. ¿Qué dice ahí, José? Ay, no sé quién lo puso. Pero bórrenlo un poco, cámbiame de mesabanco, no le hace. Siempre me ponía hasta mero atrás. A ver, vente para enfrente, ponte aquí enfrente. Y era como que, híjole, ¿y ahora a quién le voy a copiar? Ahora aquí me debo pasar las respuestas. Y el simple hecho por no estudiar, ¿cierto? Así me pasaba a mí. Yo sé que ustedes no. Ustedes nunca copiaron. Yo era muy tramposo.
¿Por qué? Por no estudiar. ¿Quién escribió eso, José? Ay, no sé, estaba ahí. Se parece a tu letra. Ay, pues qué rara, no estudié. Bueno, se hace una prueba para pasar de grado, ¿cierto? Y eso, para poder pasar de grado, usted le dan toda la clase, estudiate esto va a venir en el examen, para que lo puedas pasar, aquí está la prueba. Con Dios es diferente. Dios te da la prueba, y luego te da la enseñanza, el por qué le permitió que tú pasaras esa prueba. Eso es duro. Eso es duro. El tiempo de prueba es parte del camino hacia la victoria. Si no hay pruebas, no va a haber victoria. Si no hay lucha, no va a haber victorias. ¿Cuántos queremos victorias? Prepárese para la lucha. Prepárese para la prueba. Dios es fiel. Entonces podemos concluir con este mensaje el día de hoy. Que Dios nos recuerda que el tiempo de Él es perfecto. Que su voluntad es perfecta. Dice, todo tiene su tiempo. Y ese tiempo se cumple en las promesas de Dios. Ahora, no importa cuán largo sea el tiempo de espera. O cuál dificultades o pruebas estés pasando. Dios está con nosotros en cada paso que nosotros damos hacia ese camino. Ahora, ¿estamos dispuestos a confiar en el tiempo perfecto de Dios? ¿Vamos a esperar con paciencia? ¿Vamos a esperar con fe? ¿O le vamos a decir al Señor, sácame de aquí? ¿O vamos a esperar en Dios? Ahora, yo muchas veces le he llorado a Dios para que Dios me saque de la prueba. Porque es duro estar en una prueba. Es duro estar en una crisis. Pero yo he entendido que Dios nunca llega tarde. Ahora, mis mejores oraciones que yo he tenido con Dios, lamentablemente es cuando yo he estado en crisis. O cuando he estado en una prueba muy difícil. ¿Por qué les digo eso? Y eso tiende mucho a pasar. Cuando las cosas están bien, ¿qué tendemos siempre a hacer? Voy a poner de ejemplo yo. ¿Qué tiende siempre José a hacer? A confiarse. Todo está bien. Ya para qué oro. Ya para qué hago mi tiempo con Dios. Ya para qué hago esto. Si ya la marea se bajó. Ya no hay tanto problema. Ya no hay tanta dificultad. Ya no le voy a acelerar tanto. Me voy a tranquilizar. Y a mí me lo dijo un día un líder en mi grupo de apoyo. Y eso se me quedó muy grabado en mi corazón. Yo entendía que cuando estaba en mi proceso de restauración y las discusiones con Daniel empezaban a menguar, ya no eran tan constantes, ya no había tanto problema, ya no había tanto grito, ya no había tanta queja, ya no había tanto reclamo. Era como que, ay, ya estoy empezando a disfrutar, a descansar, me voy a dar el tiempo libre de no entrar al grupo de apoyo y me voy a meter a mirar un partido de básquetbol y le digo a Daniela que estuvo en el grupo y todo va a estar bien chévere, no se va a dar cuenta ella, la puerta va a estar cerrada, Lo hice, 2 horas salí del cuarto con gozo, disfrutando que estuve en el grupo. Daniela me pregunta, ¿cómo estuvo tu grupo? Excelente. Y me dijo ella, mentiroso. Dije, ¿por qué? Josué, o mi líder, me acaba de mandar un texto diciéndome que te habían extrañado en el grupo. Yo dije, aquel me sacó a flote. Me descubrió. No era que me haya descubrido, sino que Dios permite las cosas. ¿Por qué le mandó el texto? Porque la líder de ella era la esposa de mi líder. Y a veces nos juntábamos los 4 para convivir en Zoom, compartíamos, o sea, nos conocíamos. Dile a José que lo extrañamos mucho en el grupo. Ahora, cuando yo entré al grupo el viernes, o sea, pues tuve que decirle, José, se me armó. Dijeron mentiroso, yo una víctima total. Me dijeron, José, pero ¿por qué no entraste al grupo? Es que estaba mirando el partido de los Lakers y no entré al grupo. Y aparte, o sea, ya no hay tanto grito, o sea, la marea bajó. Me dijo, ojo José, ten cuidado. Y eso fue lo que él me dijo. Cuando la marea se esté bajando, no dejes de hacer lo que estás haciendo porque estás haciendo las cosas bien. Y ahí se me prendió el chip. Y esa es una verdad. Ahora, si las cosas empezaron a cambiar, a ir mejor, ¿por qué voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo si las cosas están mejorando?
Y eso se me quedó muy grabado en mi corazón. Ahora, cuando las cosas estén bien en nuestro caminar, confiando en Dios, estando fortalecidos con Dios, esperando el tiempo de Dios, no dejen de hacer lo que están haciendo porque están haciendo las cosas bien. Y hasta el día de hoy eso se me quedó muy grabado en mi corazón. Ahora, cuando la marea está bajando, sigo haciendo lo que estoy haciendo. Yo no quiero que se vuelva a subir ese tsunami una vez más. Pero sé que se puede subir una vez más si yo me empiezo a descuidar. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es fiel. Perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Acuérdense de eso, el tiempo de Dios es perfecto.